Buenas tardes, buenas noches a todos. Yo soy Germán de Scrum México. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde-noche. Este es nuestro encuentro como 15 ya de Agile Talks. Estos eventos solían ser presenciales, donde nos saludábamos y tomábamos algo. Ahora ya son así virtuales, cosa que está buenísimo porque nos permite conectar con gente pues, de Colombia, de Tampico, de Guadalajara, de Tijuana, etcétera. Entonces está buenísimo. Eh, nuestra idea es difundir la agilidad, difundir contenidos de calidad de agilidad. Y, y pues hoy tenemos a Alex, ¿sí? Alex Rodríguez. Alex es un Master Kanban, ¿sí? Alex estudió tecnología, tiene una maestría. Alex da cursos de Kanban desde hace mucho tiempo. Es agilista desde hace 8 o 10 años. Trabaja haciendo Kanban todos los días. Es entrenador. Da cursos con nosotros. Alex tiene un curso con nosotros que empieza en 3 semanas. Así que si quieren más info, ahí en la página de scrum.mx pueden encontrar ahí el calendario. Entonces hoy tenemos a Alex, nos da muchísimo gusto. Alex, un súper amigo de la casa. También tenemos al maestro Yoda Bebé, que también saluda. En este caso, el maestro Yoda Bebé, más conocido como Vanessa, va a estar ayudando, Sí. va a estar haciendo facilitación gráfica de la charla. Así que al final vamos a ver cómo quedó y luego la compartimos. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Alex. Muchas gracias, Alex, y adelante. Gracias por la invitación, Germán. Encantado de estar aquí. Saludos ahí a Milalo también. Me dicen si por ahí vemos mi pantalla. ¿Se ve? Se ve muy bien. Buenísimo. Gracias. Pues bueno, platicando justamente con Baby Yoda, o sea, con Vane, teníamos esta idea de platicar con todos ustedes. ¿Por qué Kanban? Y la verdad me encantó porque cuando me propuso el tema, me hizo como ir al pasado, ¿no? Cuando empecé con esto de Kanban y por qué empecé o sea, por qué empecé a utilizar Kanban. Y un poco lo que quiero compartirles y comentarles es una historia personal y ojalá que eso les inspire a ustedes a convertirse en futuros Kanban lovers. Entonces, un poco la historia iba así. Yo solía trabajar en una organización en donde pues nos veíamos así, ¿no? O intentábamos vernos así todos súper organizados, comando y control a todo lo que da, gestionando proyectos. Y bueno, generalmente alguien tenía una necesidad ahí arriba, como solemos decir, en el Olimpo, y esa necesidad era enorme, ¿no? Construyanme una flota imperial. Entonces, si alguien se atrevía a preguntar, bueno, ¿y por dónde comenzamos? Generalmente la respuesta es, pues quiero todo y lo quiero rápido, ¿no? Entonces, por ahí tenemos a un buen amigo, Albert Einstein, que nos dice que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Entonces, como seguramente les puede o les pasó a ustedes, en algún momento la organización se da cuenta que la forma en la que estamos trabajando tal vez no hace sentido, ¿no? Y no hace sentido porque a lo mejor si estamos trabajando, por ejemplo, en gestión de proyectos tradicional, estamos esperando el próximo change request para hacer un rebaseline del proyecto y se mueve ese hermoso Gantt y entonces creemos que tenemos el control del proyecto porque hay un grafiquito ahí que nos dice cuándo va a suceder, aunque bien sabemos que esas fechas difícilmente se cumplen, pero en algún punto ese pain es tan grande que tenemos que plantearnos hacer cosas diferentes, ¿no? En mi caso personal, eso me llevó a empezar a trabajar con Scrum. Ahí nada más hago un pequeño paréntesis. Todo lo que hable de Scrum lo voy a referir a lo que dice la guía oficial, publicada Scrum Guide por Jeff y Ken. Todo lo que voy a hablar de Scrum lo voy a hablar bajo ese marco, ¿no? Que es debería de ser el marco que al cual todos nos deberíamos de referir. Si ellos son los creadores de Scrum, pues ese es el marco que tendríamos que estar utilizando, ¿vale? Entonces empezamos a usar Scrum. Y al principio, si empiezas a usar Scrum, las conversaciones van muy en torno a si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, ¿no? Sobre todo, a mí me pasó muchas conversaciones en torno a los roles, ¿no? O sea, no, es que tú como Scrum Master tienes que hacer esto, el equipo de desarrollo tiene que hacer esto, y yo como Product Owner tengo que hacer esto,
lo estamos haciendo bien, los eventos los estamos llevando bien y demás. Entonces, al inicio las conversaciones van muy en torno a eso, ¿vale? Ahora bien, sabemos que el rol del Scrum Master es un líder al servicio del equipo y sabemos por lo que dice en la guía Scrum que el equipo de desarrollo debería ser el responsable de proveer las estimaciones y el Scrum Master prácticamente nada más tiene que estar atento de que las nuevas prácticas que haya por ahí afuera y demás y tratar de fomentar lo que sirva y después será decisión del equipo de desarrollo si lo adopta o no. Pero lo que pasa en la vida real, en las trincheras, como solemos decir, pues es que al final el Scrum Master se queda con un rol que no necesariamente le corresponde, hablando desde un punto purista de lo que describe la guía Scrum, ¿no? Entonces, ya como Scrum Master, te pudiste haber quedado como el secretario, ¿no? Esa persona, como ya no hay minutas en el mundo de Scrum, a lo mejor te quedaste como el escriba, o te quedaste a lo mejor como te conviertes en el Scrum Police, ¿no? El que esto es totalmente riguroso y lo que diga el marco es lo que va, y ahí si alguien no lo está haciendo, entonces pones ahí multas y demás. En mi caso, yo me quedé con un rol medio raro porque me quedé como administrador, no necesariamente de Jira, de Azure DevOps, y además, como venía del mundo de gestión de proyectos tradicional, me quedé con las hermosas estimaciones, ¿no? No sé cómo les vaya a ustedes en ese sentido, pero generalmente como que al equipo de desarrollo no le interesa tanto llevar las métricas. Ojalá si hay alguno de ustedes que las lleva, qué bueno, kudos, así debería ser, pero bueno, en mi caso no me tocó tanto eso, ¿no? Lo que me tocó es que el equipo de desarrollo estaba más enfocado en crear cosas, ¿no? A ellos lo que les gusta es crear productos, crear soluciones, más que estar ahí sentado con alguien tratando de estimar hermosamente, ¿no? Entonces, yo sé que me voy a ir al infierno de Scrum porque el rol del Scrum Master no tiene que llevar las métricas, así es que ya me pueden condenar, pero desafortunadamente o afortunadamente, no sé cuál de las dos, me quedé con el rol de llevar las métricas. Ahora, en ese rol yo veía dos lados de la historia. De un lado de la historia veía y me costaba trabajo tener estas sesiones de planificación con el equipo todos los lunes, entre 4 y 8 horas, y verlas las caras de desesperación después de estar ahí un buen rato haciendo estimaciones, ¿no? O sea, es horrible tener que estar ahí sentado con ellos cuando yo sabía que ese tiempo el equipo lo podía aprovechar haciendo realmente algo, en lugar de estar sentado conmigo y tratando de ver qué es lo que podemos entregar en los próximos 30 días. Es horrible ver de ese lado la moneda. Pero del otro lado de la moneda, generalmente siempre vas a tener a un cliente que te va a preguntar, oye, ¿y cuándo vamos a terminar? Oye, ¿y cuándo vamos a entregar? O sea, eso es la pregunta del millón, ¿no? O sea, si vamos a iniciar algo, la pregunta es, ¿cuándo lo vamos a terminar? Y evidentemente lo que se espera es que podamos responder esa pregunta con un grado de certeza alto, ¿no? Ahora bien, vamos a jugar un pequeño juego y ahí quiero que me acompañen por el chat. ¿Cuál es el número de veces que la guía de Scrum, o sea, cuántas veces la guía Scrum menciona Story Points o Poker Planning en la guía? A ver si alguien sabe la respuesta, que nos la ponga ahí por el chat. Vamos a ver cuántas veces se menciona. Juan nos dice 0, Liliana 1, ni idea, 0, 0, ninguna, sí. Exactamente, ninguna. La respuesta es 0. 0 veces se menciona Story Points o Poker Planning en la guía Scrum. Siguiente pregunta. ¿Cuántas prácticas menciona la guía Scrum? ¿Qué número dan ahí? ¿Cuántas prácticas tiene Scrum? Vamos a esperar que respondan. ¿Cuántas tiene? 1, 2, 3. Arturo ya se puso a llorar. Juan Carlos dice 3, 0, 3, 4. Ojo, estoy hablando de prácticas, no eventos, prácticas. 0. Así es, señores. Lamento romperles el corazón y sé que me voy al infierno de Scrum, pero lamento informarles que Scrum no tiene prácticas. Sí, lo escucharon bien y lo escucharon de mí. Scrum no tiene prácticas. ¿Tiene eventos? Sí. ¿Tiene roles? Sí. ¿Tiene reglas? También, pero no tiene prácticas. Bien, mi Artur, así es, 0 prácticas. Ahora bien, ¿cuántas veces creen que menciona la guía Scrum la palabra estimate? Mauricio dice que a los exhibí. La palabra estimate, ¿cuántas veces creen que menciona estimate? Bueno, ya, pues, si la información histórica nos dice 0, nos vamos con 0. Y no, la respuesta es que la palabra estimate se menciona 9 veces en la guía Scrum. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto de la cantidad de veces que se menciona en la guía la palabra estimate?
Porque al final, realmente Scrum no describe cómo estimar. Dice que nos tenemos que autoorganizar, ¿no? Y que tenemos que encontrar la forma. Todavía recuerdo, hace algunos años tuve la oportunidad de estar en Boston, en Seattle, con Steve Porter, que seguramente ustedes lo conocen, y recuerdo que él usaba esta palabra hermosa, decía, figure it out, descúbrelo. Tú ve cómo tienes que estimar, pero yo le decía a Steve, ok, pero ¿cómo? O sea, ¿tú qué me recomiendas? Siempre, o sea, siempre estamos buscando el cómo, ¿no? Entonces, volviendo un poco a mi historia, ok, la guía Scrum o sea, dice que tenemos que estimar, dice que es responsabilidad del equipo de desarrollo, pero no nos dice cómo. Entonces, cuando eso ocurre, es cuando vamos nosotros muchachos allá afuera a googlear y a buscar prácticas emergentes, ¿no? Prácticas complementarias. Y yo, hace algunos años, o ya varios años, me topé con algunas, ¿no? Y yo confieso que yo hacía poker planning y yo era de las Scrum Masters que ponía ya en equipo por equipo, ahí a 4 horas a estar estimando. Las primeras veces es divertido, pero después de algunos plannings ya no se vuelve tan divertido, ¿no? Entonces utilizamos esta técnica de poker planning para poder estimar de forma relativa, porque evidentemente veníamos dejando al imperio detrás, entonces no queremos tener cronogramas, pero aún así tenemos que buscar una forma de dar una estimación. Y entonces la unidad de medida que describe o generalmente usan por ahí afuera es esta unidad de medida de story points, ¿no? Algunos de ustedes inclusive pueden estar asociando story points a horas, lo cual se me hace raro, pero bueno, es lo que teníamos, como la guía Scrum no lo describe. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues bueno, ir a internet, buscar prácticas, y de pronto me topaba ahí con gente, pues, que yo pensaba que sabía, y entonces empecé a hacer poker planning y puntos de historia, ¿no? Puntos de historia. El burn down se menciona una vez, justamente en el apartado de monitoreo acerca del sprint backlog, pero al final la guía Scrum describe como el empirismo, como la primera, como lo recomendado, ¿no? Basarte en lo que sabes, eso es el empirismo al final. Entonces, empezamos a hacer como Scrum Masters estos hermosos burn downs, ¿no? En donde tenemos esta unidad de medida que se llama puntos de historia, que yo decía, bueno, es que si yo ya puse a estimar al equipo en función del esfuerzo, del riesgo y de la cantidad de trabajo y todas esas dimensiones, y el equipo lo estimó, deberíamos de ser bastante buenos. Y después creamos esta línea de tendencia en donde, bueno, en la línea de tiempo tú puedes decir, en un sprint pensamos que vamos a ir avanzando de esta forma, vamos a ir quemando el trabajo a este ritmo. Desafortunadamente, muchachos, esto matemáticamente está incorrecto, porque esa línea que ustedes ven ahí es un promedio. Y lanzo otra pregunta. Un promedio en estadística, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un promedio? ¿Alguien sabe la respuesta? Cuando hablamos de un promedio estadísticamente, ¿qué es un promedio? 50%, Arturo, así es. 50% de probabilidad. Obviamente yo no lo sabía, eso lo supe después. De hecho, no había reflexionado en eso porque yo me sentía muy cool haciendo mis burn downs. Entonces dije, bueno, vale, hemos estimado 103 puntos de historia y creemos que los vamos a quemar a ese ritmo. Y después llega la realidad y te pega en la boca, ¿no? Eso fue lo que me pasó a mí. Y entonces ahí está lo que yo había planificado en la línea azul y lo que había ocurrido en la línea verde. ¿Se dan cuenta? En la realidad contra lo planificado, generalmente siempre es así, a lo que te pega en la boca y te dice, pues no era lo que tú pensabas. Y la respuesta que seguramente están pensando, tienen ustedes en su cabeza, es que ese equipo no sabe estimar. Y sí, muchachos, no sabíamos estimar, y si me presentan a un equipo que realmente sepa estimar, me gustaría saber cómo lo hacen, ¿no? Pero realmente somos muy malos estimando. Ya lo dice el cono de la incertidumbre, cuando tú empiezas a pensar, o sea, eso es lo que me sorprende, ¿no? El cono de incertidumbre está desde los 60s. Y lo que dice el cono de incertidumbre es que cuando empiezas a planificar algo puede haber una desviación del 75 al menos 5%. O sea, eso ya lo sabíamos desde antes, pero bueno, queremos seguir estimando porque tenemos que dar tenemos que comunicar una expectativa, ¿no? Continuando con mi historia, ahora imagínate que estás en este equipo haciendo Scrum y tienes un burn down y de pronto los últimos días del sprint algo pasa mágicamente o pasan dos cosas. O te quedas en un flatline y lo arrastras al siguiente sprint, ¿no? O de pronto las cosas se mueven y se terminan, ¿no? ¡Pau! El único problema con que las cosas se terminen al último minuto es que en ese momento te van a preguntar, oye Alejandro, bueno, y el 24 de noviembre, ¿cómo vamos avanzando? O sea, ¿cuál es el pronóstico que hay? ¿Vamos a entregar en tiempo el proyecto o la iniciativa o lo que estén trabajando? Y entonces, pues tú tienes que sacar una bola de cristal
y hacer una proyección, y eso es lo que yo hacía, y aquí les muestro lo que pasó versus lo que yo pensé que iba a pasar contra lo que había planificado originalmente. O sea, ninguna de las tres se parece, ¿no? Por un lado, evidentemente, los últimos días, ese drop down de los puntos de historia afecta el forecasting que tú puedas hacer, y lo que había planificado contra el 50 percentil tampoco se parece. Ahora, si se dan cuenta en esta gráfica, lo que ocurrió es que al final empezamos a quemar trabajo y de pronto terminamos. De hecho, terminamos el 5 de enero. La razón por la cual terminamos radica justamente en Kanban. Ahí se ve el turning point entre cuando empezamos a usar prácticas de Kanban y antes de Kanban, ¿vale? Entonces, otra vez viene nuestro amigo Albert Einstein a recordarnos, oye, pero la locura es seguir intentando lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Y aquí debo de reconocer que uno de mis mentores me retó, ¿no? Y me dijo, ¿por qué sigues usando burn downs y puntos de historia si realmente, pues cada vez que los presentas, nada se cumple, ¿no? ¿Por qué los sigues usando? Y aquí quiero hablarles un poco de cómo las personas procesamos el cambio, ¿no? Y ahí yo voy a platicar otra vez mi triste historia, acompáñenme, porque yo ya estaba en otro nuevo status quo, ¿no? Entonces, ese status quo es como yo, como Scrum Master, hoy hago esa planificación. Yo hoy sé cómo reaccionar ante los puntos de esfuerzo o los puntos de historia, sé cómo estimarlos, sé cómo hacer poker planning, es decir, mi identidad está otra vez formada, ¿no? O sea, ya no le reporto al imperio, ahora soy un Scrum Master, pero sé cómo reaccionar cuando me piden una estimación o me piden visibilidad de cómo vamos avanzando. Y después llega alguien y me dice, oye, pero eso que estás haciendo realmente nunca se cumple tampoco. Entonces, ¿qué empiezo a sentir yo? Resistencia, ¿no? Recuerdo que yo le dije a mi mentor de Kanban, es que ¿para qué hacemos Kanban si al final yo no sé si ellos consideren, fíjate, todavía le dije, la variabilidad que yo sí considero cuando estimo los puntos de esfuerzo, los puntos de historia, ahí sí estimamos la complejidad, ¿no? Ahí sí el equipo toma en consideración. Entonces, en Kanban eso no existe, de hecho, por eso no va a servir. Y entonces empiezo a sentir esta etapa de caos. By the way, este marco no me lo estoy inventando, es de Virginia Satir, que describe cómo una persona percibe el cambio en función del desempeño y el tiempo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a sentir esta ansiedad o vulnerabilidad, porque me está cambiando mi paradigma, ojalá a ustedes les llegue esta idea transformadora y la saquen de este webinar, en donde descubras el beneficio de un elemento externo. En mi caso me dijo mi mentor, oye, pues tú eres ingeniero, ¿no? A los ingenieros les debería de gustar o apasionar hacer experimentos. Entonces, ¿por qué no corres un experimento y corroboras tu hipótesis? Es decir, mide story points contra la métrica que tenemos en Kanban, que es cycle time. Y yo dije, bueno, encantado, ¿no? Casi me apliqué la de Barney, la de challenge accepted. Entonces, vamos a hacer esa prueba, vamos a comparar puntos de historia contra esa métrica de Kanban. Esta fue la idea, este fue el elemento transformacional, o sea, el elemento que transformó un poco mi mindset, y después integré una mejora, en este caso fue Kanban, y eso me llevó al nuevo status quo en el que estoy ahora, y estoy seguro que más adelante vendrá otro y me destruirá. Ahora se estarán preguntando, ¿qué experimento hice? Bueno, el experimento que hice fue el siguiente. Intenté medir los puntos de historia versus el tiempo que le tomaba a cada punto de historia terminar. Ojo, que no estoy diciendo que un punto de historia tenga que ser igual a 2 horas, o a 3 horas, o a 4 horas. Si ustedes hacen eso como Scrum Masters, tache, porque es lo mismo que decir prácticamente, oye, 1 kilómetro equivale a 2 minutos. Son 2 unidades de tiempo totalmente diferentes. Entonces, si eres el Scrum Master que dice que un punto de historia es igual a 2 minutos, te recomiendo replantear un poco eso desde una perspectiva un poco más matemática para que veas que no hace sentido. Lo que yo sí esperaba era, bueno, o sea, si estamos diciendo que algo que es 1 es algo que tiene un esfuerzo bajo, una complejidad baja y un riesgo bajo, debería de poderse comportar en un rango más o menos aceptable de tiempo. Evidentemente yo esperaba rápido, ¿no? Entonces, esta era mi hipótesis. Decía, bueno, un punto de historia debería de comportarse en un rango de tiempo, o sea, debería de ser una distribución más o menos con un rango de tiempo aceptable, y así sucesivamente, 1, 2, 3, 5, 8 y 12, 13, perdón, debería de comportarse de alguna forma. Esa era mi hipótesis, ¿vale? La realidad fue totalmente diferente. Si se dan cuenta, había puntos de esfuerzo o de historia que se consideraban bajos y de todas maneras nos tardábamos más. O sea, se dan cuenta, por ejemplo, aquí tengo en este rango 3 puntos de historia,
que se tardaban más de 15 días. Y entonces me van a volver a decir, oye Alejandro, es que tu equipo seguramente no sabe estimar. Entonces en este momento yo soy esa idea transformadora o ese elemento externo que les dice, ¿realmente lo que estás haciendo con esos burn downs funciona? Si funciona, déjalo, no lo cambies, porque evidentemente es apto para tu ecosistema, pero si eres como yo en ese tiempo que simplemente te estás aferrando porque es lo que sabes hacer y no quieres que cambie tu paradigma, entonces te recomiendo que corras este experimento. Lleva la medición de cycle time que ahorita vamos a hablar y lleva a la par la medición de puntos de esfuerzo. Evidentemente va a ser un esfuerzo doble para ti y para el equipo, pero bueno, yo soy medio necio en todas estas cosas, entonces ese fue el resultado de mi experimento. Y entonces mi mentor me dijo, oye, ¿por qué no pruebas el método Kanban? Yo le dije, ¿Kanban? Pues Kanban es así de sencillo, ¿no? To do, doing y done. No necesitas nada más. Lo único cool que está de eso son los post-its, porque si no tienes un post-it, no eres ágil. Ya saben que si no tenemos un post-it, no somos ágiles. Entonces dije, bueno, ¿qué me va a aportar a mí Kanban si Kanban es un to do, doing y done? Recuerdo haberle dicho, es más, nosotros tenemos nuestro radiador de información y viene mejor que eso, ¿no? ¿Qué me puedes tú decir a mí? Pero no, él me dijo, no te estoy hablando de Kanban desde la perspectiva de la visualización, te estoy hablando del método Kanban. Entonces dije, ¿del método? ¿Qué carajo es eso, no? ¿Cómo se come? Entonces, nada más para dejarles esto, la razón por la cual yo me moví a Kanban fue la siguiente. Escuché que el Kanban University tenía 3 principios, ¿no? Que los guiaban en todo lo que hacía. El primero es que todo lo que nos van a decir está basado en evidencias. Y dije, bueno, esa no la compro tanto porque todos los marcos que están allá afuera dicen que tienen algún caso de estudio exitoso, ¿no? Entonces esa como que la descarte. Bueno, basado en evidencia, eso es relativamente subjetivo. Pero hay 2 que a mí sí me movieron. La siguiente es pragmático. A mí en lo personal me encanta todo lo que tenga que ver pragmático, o sea, que sea aplicable, que no haya choro. Oye, vamos al grano, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo? Y la segunda que a mí me encanta es accionable, que yo pueda hacer algo al siguiente día, que no tenga que bajar el Espíritu Santo de la agilidad y me ilumine para ver cómo lo tengo que hacer. Porque al final, todos nosotros estamos aquí para ayudar a las organizaciones a dar un resultado. Entonces, las 2 cosas que me movieron fue, oye, voy a aprender algo que es pragmático y que además es accionable. Eso suena interesante. Entonces, para aquellos que estén preguntando, bueno, ya nos dijiste que Scrum no tiene prácticas. ¿Cuántas prácticas puede tener entonces Kanban? Simplemente para darles un dato, el modelo de madurez de Kanban, que describe prácticamente cuál es la madurez que tú puedes tener en tu despliegue de Kanban, tiene más de 250 prácticas. Más de 250 prácticas. Entonces, hay bastantes y hay bastante donde elegir. Pero no se asusten, vamos a lo básico, vamos a las 6 prácticas básicas que te puedes llevar hoy y que puedes empezar a utilizar el día de mañana. La primera es que tienes que entender lo que estás haciendo. No porque veas en Scrum un circulito ahí, porque es un circulito, quiere decir que las cosas se mueven así de rápido, ¿no? O sea, al final tú sigues un proceso o sigues actividades para poder entregar valor. Yo sé que algunos de aquí van a decir, oye Alejandro, pero es que esto se parece a Waterfall porque veo las palabras análisis, desarrollo y UAT. Y la respuesta es no, no se parece a Waterfall porque nosotros sabemos en Lean que el tamaño de los lotes de información importan. ¿Qué significa eso? Si tú hoy vas al súper y te pasa como a mí, que además vives aquí en la costa, y te reabasteces y reabasteces el sistema con mucha despensa, lo más probable es que en las próximas 2 semanas mucha de esa despensa se va a echar a perder. Y eso era lo que nos pasaba antes con los proyectos, ¿no? Reabastecíamos el sistema con todos los requerimientos. Entonces terminamos de analizar todos los requerimientos y ahora los pasamos a desarrollo, ¿no? Entonces, en lo que pasaba ese lote transaccional de un batch de un proceso al otro, evidentemente, pues ahí pasa mucho tiempo. Y sabemos matemáticamente que entre más cantidad de WIP o de trabajo en progreso tengas, más tiempo te vas a tardar. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de promover en Kanban? Evidentemente son unidades de valor que fluyan lo más rápido posible a través del sistema, pero para ver cómo fluyen, tenemos que entender cómo fluyen hoy en tu sistema. Importante definir el punto de inicio, cuando empiezas a trabajar, y el punto de salida. Eso es lo único que necesitas para empezar a utilizar Kanban. Segunda práctica de Kanban, limitar el trabajo en progreso. Si no me creen a mí, hay un estudio de Harvard Business Review que ustedes pueden ver, en donde claramente dicen que si tú haces context switching, es decir, si tú eres de las personas que te encanta comenzar antes de terminar,
tu desempeño se va a degradar por lo menos un 50%. Tu IQ se va a degradar por lo menos un 10%. Estás propenso a cometer 30% más errores. No sé si les ha pasado que hay veces que empiezas a hacer cosas, pero no terminas nada. Ahí está el efecto de comenzar. Es fácil comenzar, es más difícil terminar. Entonces, el WIP limit, que es esto que vemos ahí arriba, ahorita estoy expresando en función de un WIP limit constante de todo el sistema, lo que va a habilitar es el foco y la colaboración. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar entrar más trabajo si no hemos logrado terminar. Y para poder terminar tenemos que colaborar. Y entonces ahora sí fue donde empecé a entender, bueno, cuando hablamos de autoorganización, ahora puedo empezar a ver qué carajo es autoorganizarnos y cómo lo podemos ver de forma tangible, ¿no? Entonces, siguiente práctica, limitar el trabajo en progreso. Después, gestionar el flujo de trabajo, ¿no? Entonces, si ahora ya tenemos visible y sabemos qué es lo que estamos haciendo y además qué es lo que tenemos en progreso, pues es más fácil tomar decisiones y autoorganizarnos en función de lo que está más próximo a generarle valor a una organización a lo que hemos comenzado. Es decir, en Kanban leemos el tablero de derecha a izquierda. Entonces vamos a tener ítems, por ejemplo, ready to deploy. Oye, si esto está listo para ser desplegado, pues valdría la pena que alguien le pusiera foco, ¿no? Si estamos en un stand-up y vemos el trabajo que tenemos ahí enfrente, entonces, oye, pues alguien tiene que hacer algo ahí, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que el equipo de a lo mejor de release management haga lo que tengan que hacer para desplegar esa unidad de trabajo a producción? Otro dirá, oye, mira, esto que UAT lleva a lo mejor días y el usuario no nos ha respondido, si ha terminado con estas pruebas, entonces voy a ver qué carajo está pasando ahí. Los devs se pueden autoorganizar y decir, bueno, nosotros hacemos swarming en esta historia de usuario. Otro dirá, bueno, yo continúo con esta. Y otra persona dirá, bueno, yo sigo diseñando la solución, lo que eso signifique. Entonces, ahí vemos la autoorganización en su máxima expresión. En Kanban gestionamos el flujo de trabajo y dejamos que las personas se autoorganicen alrededor del trabajo. Pero ahora puedo yo expresarles qué carajo significa autoorganizarse. Es decir, no va a ser el Scrum Master el que te va a decir cómo te vas a organizar, tampoco va a ser el Product Owner, es el equipo de desarrollo viendo lo que tiene enfrente de sí y decidiendo en función de lo que le pueda generar más valor a la organización o lo que estamos más próximos a terminar. El foco es terminar antes de comenzar. Recuerden, comenzar trabajo es muy sencillo. Y después podemos reforzar la calidad. No sé cuántos de ustedes hayan visto N cantidad de definiciones del Definition of Done the Scrum. Miles, ¿no? ¿Cuál es la buena? ¿Quién sabe? Lo bueno es que tienen Kanban y en Kanban lo podemos hacer bastante sencillo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Oye, pues debería de haber deberíamos de tener algo que describa. Cuando decimos que estamos analizando o desarrollando algo, deberíamos de poderlo expresar. Cuando decimos que estamos desarrollando, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Lo más importante es el definition of ready. ¿Cuándo consideramos que realmente hemos terminado de desarrollar algo o que hemos terminado de analizar o diseñar la solución o el proceso que ustedes sigan? Les reto a que el día de mañana, si tienen un equipo de trabajo de desarrolladores, hagan esta pregunta. Oye, ¿cuándo consideramos que hemos terminado de desarrollar algo? Y uno les va a decir, bueno, pues cuando hemos terminado cuando las pruebas unitarias y las de integración son exitosas. Otro les dirá, bueno, cuando hemos terminado de desplegar tal vez a un ambiente de QA. Recibirán diferentes definiciones. Entonces, esas las agrupamos en el Definition of Ready. Y aquí viene uno de los santos griales de Kanban, ¿no? Realmente tu sistema de Kanban es la suma de todas las políticas que tú tengas aquí. ¿Cómo funciona lo próximo que voy a empezar a trabajar? Es la suma de todas sus políticas. Entonces, tus políticas van a impactar tus métricas. Si tú tienes una política que es terrible o que es mala, ya lo decía Deming, ¿no? Prácticamente cualquier sistema malo va a vencer a una buena persona cualquier día. Entonces, si tus políticas son malas, tus métricas también van a reflejar eso. Pero por lo menos ya tienes un mecanismo de reflexión, es decir, una métrica que te va a reflejar que la decisión que estás tomando de gestionar el flujo de esa forma no está funcionando. Entonces, tendrías que evolucionar tus políticas con base en el resultado de tus métricas. Entonces, tienes un loop. Tus políticas afectan las métricas y las métricas tendrían que ayudarte a evolucionar tus políticas. Es así de sencillo. Y eso lo hacemos a través del entendimiento explícito de cómo colaboramos en este grupo. Y además algo muy cool de esto es que si más adelante un nuevo integrante de tu equipo empieza a colaborar con ustedes, tienes un mecanismo muy sencillo para explicarle cómo el equipo trabaja y cómo hacemos las cosas en ese equipo. ¿Vale? Siguiente práctica, ciclos de retroalimentación.
Si pensaban que en Kanban no tenemos cadencias, pues sí tenemos, y de hecho tenemos 7. No se preocupen, no voy a entrar a Deep Dive a hacerles la explicación de cada uno de ustedes, pero sí quiero que se lleven que tenemos 2 cadencias que aseguran que trabajemos en las cosas correctas. De nada sirve que tengamos un equipo que es capaz de hacer el delivery si estamos trabajando en las cosas incorrectas, ¿no? Entonces tenemos 2 cadencias que nos ayudan a alinear la estrategia y a trabajar en las cosas correctas. Luego tenemos 3 cadencias en hacer que las cosas sucedan. Y por último, tenemos 3 cadencias en mejorar. En Kanban creemos que una organización es un ecosistema de servicios. Y ya decía Russell Lackroff, ¿no? El desempeño de un sistema no es la suma de todas sus partes. Lo voy a repetir. El desempeño de un sistema no es la suma de todas sus partes. Es el producto de sus interacciones, de cómo interactuamos entre los equipos. Y ahí es donde empezamos a quitarnos la venda de decir es que Kanban es solamente para equipo y empezamos a ver que Kanban podemos aplicarlo a nivel estratégico, de donde emana prácticamente toda la demanda. O podemos aplicarlo a nivel coordinación, o podemos aplicarlo a nivel operativo. Cualquiera de los 3 niveles que ustedes quieran, lo pueden kanbanizar. Y prácticamente lo único que tienen que hacer es entender cómo funciona su sistema. Porque si no entendemos cómo funciona su sistema hoy, entonces ¿cómo hablamos de agilidad siquiera? ¿Vale? 4 métricas que les voy a dar para que se lleven totalmente claras y sencillas, y eso también es una de las cosas que me gusta de Kanban, es que es tan sencillo que ni siquiera lo crees, ¿no? Pero ¿no nos decía el manifiesto ágil acerca de algo de la simplicidad? Sí, tenemos algo de simplicidad. Entonces, vayamos a la simplicidad. Primera métrica, cycle time, bastante sencilla. En otro contexto también le llaman lead time. Después les voy a explicar por qué se le llama cycle time o lead time. Realmente es un tema ahí entre 2 gurús de Kanban. Pero ustedes le pueden llamar duración. Oye, ¿cuánto tiempo toma una unidad de trabajo? Llámese historia de usuario, llámese feature, llámese épica, llámese proyecto, lo que sea que se llame, que entra a tu sistema y salga. Simplemente tienes que medir eso. ¿Cuándo entra y cuándo sale esa unidad de medida? Esa métrica, cycle time. Siguiente métrica, WIP. ¿Cuánto trabajo en progreso tienes? Recuerden, WIP es el acrónimo de Work in Progress. Es diferente WIP de WIP Limit. Limitar el trabajo en progreso es lo que tengo acá arriba. Es mi límite, es lo máximo que puedo hacer. Imaginen que es como un procesador. Si ustedes le dan controlar, suprimir y ven su memoria al 100%, ¿qué hacen? ¿Siguen abriendo más tareas o empiezan a matar procesos? Ahí se las dejo unas para que la piensen. Entonces el WIP Limit es justamente eso. ¿Cuál es el máximo de cosas que creemos? ¿Cuál es la capacidad que creemos que tiene ese sistema? Y vamos a tratar de limitarla. Y el WIP es la cantidad de procesos, de entregables o de unidades de trabajo que tengo dentro del sistema. En este caso, por ejemplo, tengo 7, es decir, no se han comenzado, pero no se han terminado. Y después tenemos esta métrica que se llama throughput o delivery rate, como le quieran llamar, que está expresada en cuántas unidades de trabajo he terminado en función del tiempo. Entonces, aquí les doy un tip. Si tú empiezas a medir, por ejemplo, estás en un equipo Scrum y tu unidad de trabajo son historias de usuario, empiezas a medir cuántas historias de usuario entregas por sprint. Eso fue lo que yo empecé a medir, ¿vale? Entonces, empiezas a medir cuántas puedes entregar en función de un sprint y eso te puede empezar a dar una hipótesis de cuál es la cantidad o cuál es la capacidad de ese sistema. Y entonces ahí tenemos lo pragmático y lo accionable. No tienes que esperar a que el Espíritu Santo de la agilidad venga y te diga cómo hacer las cosas. Simplemente tienes que medir y después evolucionar. Medir y evolucionar. Entonces, este WIP que nosotros establecimos, lo establecimos basado en la información que teníamos, que, by the way, dicho sea de paso, es empirismo, es lo que conocemos, que el sistema puede procesar. Y entonces, ahí tenemos una de las respuestas más importantes a los retos que tenemos. El reto que tenemos nosotros es gestionar algo que es intangible, información. Estamos en la industria del conocimiento. Lo que necesitamos es poderla visualizar de alguna forma y entender esa capacidad, porque comenzar, insisto, es fácil. Ahora, cuando entiendes el sistema y sus restricciones, entonces tienes que tomar decisiones. Ya no puedo trabajar 8, ni 9, ni 10, porque históricamente lo que hemos sido capaces de entregar es eso, 7, ¿vale? Y luego el santo grial de todas las métricas, yo antes era muy fan del cycle time, debo de confesar, es decir, yo antes todo lo veía cycle time, y después con esas historias o con esas heridas de guerra que te llevas, me di cuenta que hay una diferencia entre cycle time y work item age.
o aging, y es la que les voy a compartir, ¿vale? El cycle time es un lagging indicator, es decir, es información que me sirve para hacer una retrospectiva, pero es información que ya pasó. Ya, no puedo hacer nada. Sin embargo, el envejecimiento de las unidades de trabajo hoy importa, porque entonces en función, imagínate que estás en un daily stand-up conmigo en este momento y no sabes nada de este equipo, y de hecho no tienes que saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahí se ve claramente que este equipo tiene un proceso en donde analizamos, después hay un buffer, hemos terminado de analizar, desarrollamos, hemos terminado de desarrollar, probamos, hemos terminado de probar y esto que está listo para ser desplegado. Entonces, no tengo que explicarte que prácticamente tenemos ahí algunas unidades en progreso. Y de hecho tenemos 3 en este caso, en este ejemplo. Y la que está en este circulito blanco significa que ha envejecido y que además nadie la ha logrado mover en los últimos 3 días. Entonces, si tú hoy haces un daily stand-up conmigo, Alejandro Rodríguez, y nos ponemos aquí como equipo, lo siento muchachos, pero no hace falta que digas qué hiciste ayer, porque es irrelevante. Tampoco hace falta que nos digas qué quieres hacer hoy, porque prácticamente la estrategia no se trata de ti, se trata del equipo. Y tampoco es relevante que me digas los impedimentos, porque para eso tenemos un tablero y lo podemos visualizar ahí. La conversación que tendrían que estar detonando en los dailies es cuál es la estrategia del día de hoy para terminar. Entonces, si tú y yo estuviéramos en un stand-up aquí frente al tablero Kanban, la estrategia es qué podemos hacer para entregar esas 3 unidades que están listas para ser desplegada y badabum, badabim, badabam, se acabó el que hice ayer y el que hice hoy y si tengo algún impedimento. Kanban es acerca de la estrategia para entregar valor. Y entonces el Work Item Age o el aging es un leading indicator. ¿Por qué? Porque si hoy nosotros logramos mover algo, eso va más adelante cuando salga del sistema, se va a reflejar entonces en el cycle time. Entonces, ¿te das cuenta? Pragmático y accionable. Y además, súper simple. ¿Vale? Bueno, volviendo a la historia, oye, sí, Alejandro, pero bueno, y después, ¿cómo lograste responder? ¿No? Ya me dijiste que los puntos de historia a lo mejor no funcionan, ya tal vez a lo mejor soy esa idea ahí que te está metiendo hocus pocus para que vayas a voltear otra cosa. ¿Cómo le hacen en Kanban para estimar, ¿no? ¿Cuándo vamos a terminar algo? Bueno, primero definamos predictibilidad. Y lo bueno es que tenemos a un tipo más inteligente que yo, que se llama Simon Worley, que nos habla acerca de la predictibilidad. Entonces, ¿por qué es importante primero? Bueno, es importante porque cuando algo es predecible, hay confianza, ¿no? Cuando tú sabes cuándo te van a entregar algo, confías. Y cuando confías, es porque hay transparencia. Y donde hay transparencia, generalmente hay colaboración. Y donde hay colaboración, tienes una moral del equipo alta, elevada. Y evidentemente a un cliente satisfecho. Entonces, por eso te tendría que importar ser predecible. Ahora bien, Simon Worley define como predictibilidad como la medida, ojo, subrayo medida, o sea, tenemos que poderlo medir de alguna forma en la consistencia que tenemos de anticiparnos a algo, ¿vale? Y esa forma en Kanban nosotros la tenemos basada en empirismo. ¿Por qué digo que basada en empirismo? Porque es basada en datos históricos, basado en lo que sabemos. Entonces tenemos un método de estimación probabilístico, en donde prácticamente nos vamos a ir y vamos a aplicar esta técnica de Doctor Strange, que seguramente ustedes han visto 1000 veces, y vamos a preguntar, oye, he visto 1.000.000 de posibilidades y en ese 1.000.000 de posibilidades solamente veo que podemos entregar 19 historias de usuario o más. Y ahí, badabim, badabum, badabam, liberas a tus desarrolladores o a tu equipo de desarrollo a que hagan lo que realmente les apasiona, que es prácticamente poner soluciones al cliente, y les quitas esa monserga de tenerlos ahí haciendo poker planning, que después de un mes ya no se vuelve tan cool, y puedes darle una respuesta con confianza a tu stakeholder. ¿Cómo lo puedes hacer? Bastante sencillo. Lo único que tienes que entender es cuál es la tasa de entrega que hoy tienes, o sea, cuál es el delivery rate, cuál es la tasa de entrega que tienes, y con base en eso decir, bueno, ¿y cuánto trabajo tienes pendiente? En mi caso, cuando conduje ese experimento de probar puntos de historia contra estimación probabilística basada en cycle time, la estimación de que yo saqué de Monte Carlo me decía que íbamos a terminar con un 95 percentil el 4 de enero. Y de hecho el proyecto lo terminamos el 5. Ese fue mi idea, ese fue el elemento transformacional en donde me di cuenta que esto funcionaba
y desde entonces me convertí en un Kanban lover. Ahora seguramente hay muchos de ustedes por ahí que están viendo esta sesión y dicen, oye Alejandro, pero esto parece que es una herramienta, ¿no? Bueno, esta herramienta, por aquí se los voy a mostrar, tú puedes crear algo muy sencillo en Excel, porque esa herramienta de estimación es Monte Carlo. Es así de sencillo, Monte Carlo. Entonces, ¿qué es Monte Carlo? Monte Carlo es, tengo data histórica, que es la que tengo, por ejemplo, aquí. Tengo data histórica de cómo se ha comportado mi sistema. Es decir, qué métrica tengo, cuándo comencé y cuándo terminé. Es lo único que necesito. Tengo esa data histórica. Entonces, con esta data histórica, ¿qué puedo calcular? Puedo calcular la tasa de salida por día. Y después, con esta información de tasa de salida por día, recuerdan sus clases de matemáticas, puedes calcular, yo no uso el average, nada más ahí les comento, yo en lo personal prefiero utilizar la media, porque luego el average, ustedes lo saben, tienes ese problema donde si tienes dos datos que son sumamente lejanos, la media es medio tricky, yo prefiero usar la mediana, y después calculas la desviación estándar. Y si recuerdan sus clases de estadística de la prepa, tenías una cosa que se llamaba la tablita Z. Entonces, lo único que tienes que hacer aquí es generar un random. Prácticamente, en este caso, lo que yo estoy haciendo es tratar de simular este juego 10 millones de veces, 10,000 veces. O sea, estoy intentando generar prácticamente 10,000 veces qué es lo que puede pasar. O sea, cuánto puede entregar este equipo, ¿no? Entonces, genero una simulación bastante sencilla y esto me genera ese gráfico hermoso que ustedes ven ahí, que es el histograma, en donde después ya puedo sacar un percentil. Es decir, yo antes no tenía esta hermosa herramienta que se llama Actionable Agile, que evidentemente amo porque me ha quitado de encima esto de tener que estarlo trabajando con una hojita de Excel. Es más cool tener una herramienta que ya está integrada a tu data y no tener que estar con ese costo transaccional de estar teniendo que extraer datos y demás. Ahora, continuando un poco con la presentación, simplemente para que vean acá, nosotros estamos aquí porque hablamos de agilidad. Ahora, francamente, yo no concibo cómo podemos hablar de agilidad si no sabemos cuánto tiempo nos tardamos. O sea, ¿cómo podemos decir si tu equipo es ágil, si es capaz de responder, si ni siquiera lo mides, si ni siquiera lo entiendes? Entonces, necesitas medirlo para poder decir, ¿somos ágiles o no somos ágiles? Y eso en Kanban es bastante fácil porque te das cuenta, este equipo, por ejemplo, del 2018 al 2019, la capacidad que tenía, cada uno de esos puntitos que ustedes ven ahí son historias de usuario. La capacidad que tenía es que el 85% de las historias de usuario eran terminadas en 25 días o menos. Entonces ahora por lo menos tengo un baseline, tengo una métrica que me dice claramente cuánto se tarda el 85% de las cosas que tratamos de poner a producción. Ahora, el gap que existe entre el 85 percentil y el 95 percentil, si se dan cuenta, es enorme. Entonces ahí ya puedo ver la variabilidad de ese sistema. Si yo saco el histograma, puedo ver la variabilidad, es decir, este equipo, como se puede tardar 23 días, como puede haber cosas que se tarde 112 días. Entonces ahí ya veo la variabilidad. Entonces si veo la variabilidad, ahora puedo tomar métricas o puedo tomar acción para tratar de reducir esa variabilidad a través de políticas, ¿no? Políticas que el equipo define y co-crea basado en lo que estamos viendo. Entonces, cuando habla de agilidad, a mí me gustaría escucharlos hablar a ustedes como agilistas, de decir, bueno, cuando habla de agilidad es porque veo que un equipo en más de un año ha logrado entregar el 95% de todo lo que hace en 12 días o menos. Esto es lo que yo quiero escuchar cuando hablemos de agilidad. Que tengamos este tipo de conversaciones, que no nada más sean post-it, que no nada más sean, vamos todos hippies de la mano, ¿no? O sea, tenemos que tener alguna métrica que nos ayude a decir, oye, este equipo es consistente y es confiable, ¿puedo confiar en él para dar una estimación? Y además lo puedo ver reflejado en el histograma. Ahora, ¿con qué prácticas lo logramos? Con las 6 prácticas que les acabo de enseñar. Pragmático y accionable. Esa es la razón por la cual la gente que me conoce como un Kanban lover, porque cuando algo funciona, pues evidentemente lo que quieres hacer es seguir utilizándolo y promoverlo además, ¿no? O sea, si hay alguno de ustedes que a lo mejor les llegue el mensaje y sean de esos Scrum Masters que todavía están haciendo puntos de historia y esta conversación les cambia la vida, ojalá que así sea, ¿vale?
nada más antes para despedirme, esa pequeña cosita que ustedes tienen que le llaman Scrum Board, no es un Scrum Board, es un Kanban Board. Desafortunadamente, la visualización que tienen ahí es bastante pobre y no están gestionando el flujo de trabajo. Evidentemente, siempre ayuda visualizar, pero muchachos, Scrum Board no existe, eso es un Kanban Board. Y, yes, we Kanban. Buenísimo, mi estimado Germán. Vamos a ver qué bombas tiene para mí la audiencia. Muy bien, Alex. Cuánta energía, cuánta energía. Siempre así el exceso de café, Alex. Que te Muy bien, muy bien. Oye, a ver, tenemos algunas preguntas por aquí. Y si se quedan con alguna duda, también la van metiendo al Q&A o al preguntas y respuestas o como lo que está ahí abajito en el... Entonces, la primera pregunta que tenemos acá es si recomendarías Kanban para ayudar a transicionar un equipo de Scrum a Kanban con el principal objetivo de dejar de estimar. Si recomendarías... Sí, lo recomendaría porque al final, ¿qué nos da Scrum? Scrum nos da, nos libera de, por ejemplo, a mí me pasó durante muchos años que me decían, oye, tienes el 25% de una persona. No sé qué carajo significaba eso, pero me decían, el 25% del tiempo de alguien va a estar aquí y el 50% del tiempo de alguien va a estar allá. Creo que Scrum eso lo resuelve muy bien porque ahora tienes un equipo dedicado a un producto para dar un resultado. Entonces, Kanban no modifica absolutamente nada de Scrum. Si se dan cuenta, no modifiqué absolutamente nada de Scrum. Lo único que hice fue el fill in the blanks de las cosas donde Scrum dice, autoorganízate. Bueno, ok, está cool, pero ¿cómo? O estima, o que el equipo de desarrollo estime. Ok, sí, pero ¿cómo? O sea, lo único que hace Kanban es complementar a Scrum de forma perfecta. Scrum o otros marcos, ¿no? Entonces, sin problema veo que eso se puede hacer. ¿Sí? ¿Se escuchó? Estás en mute, Germán. Mira, yo hablando un montón y estaba en mute. Hay una pregunta que dice, ¿cómo recomiendas calcular exitosamente el primer WIP limit de un equipo? Y aunado, en el chat hay una que dice si el WIP debe ser mayor o menor a la cantidad de personas del equipo. No, bueno, esa es una práctica que se conoce como WIP limit por persona. Si no quieres medir, o sea, si al inicio no sabes cuánto vas a entregar, la práctica que se recomienda es que tú pongas un token por persona. Entonces, si tienes a 3 personas en tu equipo, lo que no quieres hacer es que hagan context switching, pero también no quieres tener un sistema subutilizado. Entonces, puedes plantear una hipótesis en donde digas, bueno, solamente 2 tokens por persona, y a partir de eso vemos cuánto podemos entregar y generamos esa data del delivery rate para después establecer un WIP limit constante de todo el sistema. Entonces mi recomendación al inicio es genera un pequeño token que es un WIP limit por persona. Entonces imagínate que por ejemplo tienes 2 historias de usuario y yo ya tengo 2 tokens en cada una de ellas, no puedo comenzar más. Eso es un WIP limit por persona. Y empieza a ver cuánto puede entregar el equipo, con eso generas una data histórica del delivery rate y eso te debe ayudar a establecer el con WIP. Perfecto. Otra pregunta. Para hacer las métricas, ¿es necesario que el tamaño de cada tarjeta sea similar o incluso teniendo historias diferentes se logra predictibilidad? Esta es típica, ¿no? Es clásica, siempre nos aparece por ahí. Siempre. Pero miren, esta data es real. Aquí hay historias de usuario de todos los tamaños, sabores y colores. Uno de mis gurús o de mis mentores, que es Daniel Bacanti, lo dice mejor que yo. La variabilidad no afecta la predictibilidad. ¿Por qué? Porque esa variabilidad va a estar absorbida estadísticamente, Germán. Y eso era lo que yo no entendía. O sea, de hecho yo le reclamaba a mi mentor de Kanban, le decía, es que cuando yo hago estimación de puntos de esfuerzo, yo sí considero ese tamaño, ¿no? Y no, después me di cuenta que esto queda absorbido estadísticamente. Podrá ser un outlier. En este caso, por ejemplo, tal vez esta de 35 días fue muy grande. Pero bueno, ya tienes algo específico para conversar, entonces te puedes ir a tu Jira o a tu Azure DevOps o lo que sea y entender, hacer una retrospectiva sobre ese elemento, ¿no? ¿Por qué lo dejamos pasar? ¿Por qué estaba tan grande, no? ¿O qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué podemos hacer para evitar esos outliers? Pero ya tienes una conversación muy directa. Pero la variabilidad
no afecta la predictibilidad. ¿Por qué? Porque queda absorbido en la estadística. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Recomiendas, Alex, Kanban para el diseño de la estructura organizacional? Ahí voy a dar mi respuesta en dos partes, ¿no? Como coach, lo primero que les preguntaría es, ¿tu organización está en un periodo de equilibrio o en un equilibrio puntuado? Es decir, tu organización hoy, eres Rodolfo el Reno en tu organización y quieres traer Kanban y ves que Kanban, y ves que los demás están jugando con otra cosa, lo que va a hacer la organización es que te va a segregar. Insertar el cambio en una organización, en un periodo de equilibrio es difícil. Generalmente velo en biología. Si tú eres el raro de la clase, te van a segregar, ¿no? Es así de sencillo. Ahora, si tu organización está en un equilibrio puntuado, es decir, por ejemplo, lo que estamos viendo con el COVID, veníamos hablando de si podíamos o no trabajar de forma remota y de repente, ¡pau!, de un día para el otro, ¿sabes qué? O trabajamos de forma remota o trabajamos de forma remota. Insertar el cambio ahí es fácil. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Porque Kanban, ¿por qué pongo este contexto? Porque Kanban cree en la evolución, en evolucionar las cosas, ¿no? No es revolución, es evolución. Y esa evolución toma tiempo. Entonces, es más sencillo si tu organización está en un equilibrio puntuado, donde puedes insertar el cambio y ves que ya tienes una disfunción, por ejemplo, la que hablábamos de Scrum, de tener un equipo totalmente dedicado a no tenerlo. O sea, si puedes insertar ese cambio, evidentemente ahí no te sugeriría Kanban, porque lo puedes insertar. Sabemos que nos daña esos hilos de especialistas, ¿no? Ahora, si tu organización está en un periodo de equilibrio, es más fácil que entres a través de Kanban y evoluciones a través de Kanban. O sea, tienes que entender en qué punto estás, ¿no? Eso es algo que esa persona tiene que evaluar en su contexto. Perfecto, muy bien. Alex, acá José Carlos propone, en realidad no sé si es tanto una pregunta, pero es una opinión, creo que tira él, que es, según él, para tener las medidas pragmáticas, requieres un equipo que se conserve a lo largo del tiempo, ¿no? Porque si te van moviendo el equipo, parece que las medidas y las estadísticas no pueden ser tan creíbles, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Lo que puedes ver es que esas otra vez son políticas, ¿no? Si el management tiene las políticas de estar quitándote personas y poniéndote personas, ¿qué es lo que vas a ver? Variabilidad. Y entonces ahora puedes tener una conversación con el top management para demostrarles cómo es que esa variabilidad afecta al equipo. Y esa variabilidad la vas a ver expresada en cualquiera de estas métricas, ¿no? Entonces, no es que necesites data de un año o más. De hecho, hay una persona en nuestra comunidad que se llama Troy McGuinness, que tiene información donde dice que prácticamente con 11 puntos, estadísticamente hablando, tienes información suficiente como para tratar de hacer una predicción. A mí me ha pasado trabajar con equipos en donde nos cambian a alguna persona y ves que el desempeño se degrada. Pero hoy, por ejemplo, yo ya puedo decirle a ese top management que cuando eso ocurre, nos toma 3 meses recuperarnos. Y es entonces donde ellos abren así los ojos y dicen, ¿cómo que 3 meses? Pues sí, ve la data, ¿no? Entonces, eso te va a pasar igual en un equipo de Scrum o en cualquier equipo. Simplemente que Kanban te ayuda a medir o a entender esos cambios a través de las métricas. No sé, ya me quedé aquí solo. Saquen las chelas. Ay, ya me quedé solo. Ah, Bueno, ya se congeló un poquito Germán, ¿no? ah, Bueno, aquí hay una pregunta de Andrea. Hablaste de los story points y creo que todos hemos vivido esa parte, ¿no? sí. Entonces pregunta, ¿qué recomiendas hacer si, a pesar de lo que ya sabemos, piden estimación de horas de una actividad más los story points? Si se dan cuenta, eso es una política, ¿no? Hay un caso de estudio que nosotros enseñamos en el KMP, en donde hablamos de un despliegue que hizo Microsoft de Kanban en el 2004. En ese caso de estudio les enseñamos o revisamos en ese caso que prácticamente Microsoft tenía una política en donde pedía una estimación para poder priorizar basado en ROI.
Lo que hizo Dragos, Dimitriu, para cambiar esa política fue entender primero su data. Entonces, ese equipo se tardaba entre 6 semanas y 155 días en entregar cosas de valor. Pero en su análisis se dio cuenta que realmente el tiempo activo que le tomaba al equipo desarrollar esa unidad de trabajo, esos change requests, eran entre 24 y 30 días. Entonces, lo que hizo fue modificar la política. Habló con el top management y le dijo, desde ahora no les vamos a dar más estimaciones, lo que les vamos a dar es un SLE, una expectativa, un Service Level Expectation, una expectativa de en cuánto tiempo vamos a terminar, y además la sustentar con un porcentaje de probabilidad. Entonces, con un 80%, Hola, hola. Bueno, yo veo congelado ahí Alex. ¿Me pueden poner en el chat si nos escuchan bien? Sí, Alex no, ¿verdad? Lo perdimos un poquito. A ver si ahorita reconecta. Ya saben que la ley de Murphy de repente se nos presenta. Mientras se reconecta Alex, les quiero compartir que, bueno, mientras estaba él haciendo su plática, quienes me conocen saben que me gusta hacer los registros gráficos de las charlas. Entonces, les vamos a poner en redes, se las voy a compartir para que la vayan viendo mientras podemos retomar. Hice un registro de las ideas principales que dijo, que nos compartió Alex. Las voy a poner en las redes de Facebook y de Twitter y LinkedIn de Scrum México para que la puedan tener por ahí. Cuando estábamos planeando este webinar para ustedes y hablábamos del para qué Kanban, pues siempre es importante tener una opción que nos meta al mundo ágil, porque Scrum no es la única forma de estar en el mundo ágil, hay varias. Y entonces aquí tenemos una, aquí les presento a mi chiqui product owner. Hablando de limitar el trabajo en proceso, a ver, limiten, a ver cómo le hacen. Esta es Kanban en su máxima expresión, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias, Angélica. Les voy a pasar, también mi nena me quedó bonita, ¿verdad? Es que hay que diseñar bonito. Pero sí, el registro gráfico se los voy a compartir. Va a estar por ahí en las redes. Y también aprovechando este bonito break, no venía preparada, pero justo 25 y 26 de agosto va a darnos curso en Scrum México Alex, que ya está aquí de vuelta. Y bueno, quien guste, les voy a poner ahorita en el chat el correo para que nos puedan escribir en caso de que quieran información sobre el curso que nos va a dar Alex. Y bueno, Alex, te regreso el micrófono porque te me caíste, pero aquí estaba, aquí los entretuve tantito. Eso, buenísimo. Gracias. Ahí está la variabilidad en toda la expresión. Se fue por acá el internet y bueno, ya estamos con el recovery. Lo único que quería decirles es que lo que hizo Dragos fue negociar esa política con la PMO. Entonces lo que dijo es, ¿sabes qué? Ya no te vamos a dar esas estimaciones, lo que te vamos a dar ahora es un SLE, una expectativa de que todo lo que te vamos a entregar, te lo vamos a entregar en 30 días o menos. Entonces imagínate a un stakeholder que estaba acostumbrado a que se tardara prácticamente 5 meses en entregarle algo, el Dragos le dice que se lo vamos a entregar en 30 días o menos, y que vamos a hacer una prueba piloto y si funciona, pues lo dejamos. Entonces, lo que hizo Dragos fue cambiar la política. Entonces, empiecen a medir, saquen su data y después modifiquen esa política. Es mi recomendación. Bien, entonces, perfecto, Alex. Yo también tuve problemas con mi internet, pero ya volví, así que... ¿Qué harían sin mí? Nada más les digo que harían sin mí los dos. Porque la fuerza está conmigo, señoras y señores. La fuerza está con Vane, pero bueno, ya estábamos resolviendo ya las dudas, así que y ya estamos en tiempo. Así que, pues, muchísimas gracias, Alex, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó. Estaba por ahí una duda de si iba a quedar grabada la charla, y sí, la charla la grabamos.
Creo que con todos estos cortes de internet haya quedado grabada por la magia de Zoom y todo eso, entonces la grabamos y la semana que viene seguramente la estamos subiendo al canal de YouTube de Scrum México. También les vamos a mandar un correíto ahí con los próximos eventos y el próximo curso de Kanban con Alex que tenemos, para que siga transmitiendo todo el entusiasmo y la pasión y que aprendan mucho con Alex en un curso ya de certificación oficial de Kanban University. Entonces, pues, muchísimas gracias, Alex. Gracias. Buenas noches, gracias a todos.